Hola. Sí. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Probando. Sonido. ¿Se va a golpear con la grúa, Fabián? No, no, señora. No, señora. Estoy tratando de incluirme en esta cámara especial hoy. Directamente desde los estudios de NTC. En especial, en exclusiva, Fabián Mendoza, la doctora Carmen Larrazábal. Escucha ese eco, ¿no, doctora? Tan lindo. Sí. Y su merced se conecta no a la 1 ni a las 2, ni a las 2:45, ni a las 2:50, no señor, ni a las 2:51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, sino a las 3 de la tarde con este programa que para mí es el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde, que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal. Ya ha dicho Fabián todo eso Mendoza 2 veces, ya le he y contado. su merced. Lo ha repetido 2 Porque veces. la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced son los que hacen este programa. Y recuerden, Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Cuarta Fabián vez. Mendoza y su Cuarta merced. vez. Nos pueden llamar al 410-7325 o escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter, @Juntos a las 3 con número. Las redes sociales de la doctora Carmen Larrazábal son o es Va a confundir a la gente. @DRA Carmen L. Y las mías, @Fabián Mendoza B pequeña. Nuestro hashtag o numeral que tenemos el día de hoy es trabajamos todos. Trabajamos todos es nuestro numeral. Doctora Carmen, Usted se siente bien en el teatro, yo sé. ¿cómo le ha ido? Muy bien. Me encanta. Qué lindo. Indo. ¿Puede Doctora, sentarse? siempre había querido eso. ¿Puede sentarse? Tener un eco en todo lo que Bueno, yo ya hoy lo dijera tuvo, en la entonces vida. pienso que fue suficiente. Este ¿Podemos seguir? tema de hoy, doctora Carmen, me encanta, porque me produce siempre algo mágico en mí, ¿Por qué? porque admiro tanto a estas personas, doctora Carmen, pero tanto, que a veces los seres humanos nos quejamos en la vida por bobadas, por cualquier cosa, algo pequeño, algo insignificante, ¿sí? Algo delgado. Pero cuando ve uno de estos personajes con toda la actitud, ahí es donde uno dice, gracias a la vida, porque mis ojos pueden ver esto. Por favor. Bueno, ya ustedes lo oyeron de viva voz del señor Fabián Mendoza, que le encanta el tema de hoy. Pero, ¿sabe? A mí este tema lo que me llena es de coraje, lo que me llena es de fuerza, para seguir pensando que en muchas oportunidades las cosas que nos han sucedido en la vida o con las que llegamos a este mundo de adultos no se pueden convertir en la dificultad para no alcanzar los sueños y para no alcanzar nuestras metas laborales. Y seguir, Por eso, ¿no? Y luchar. Y luchar. Por lo que uno tiene. Por eso hoy nosotros los estamos invitando desde aquí a que prestemos mucha atención y a que compartamos no solo el trabajo, sino que también exijamos el trabajo suficiente para todos. Inclusive porque como es de inclusión, inclusive vamos a hablar de aquellas personas que aún no teniendo el 100% de sus capacidades, pueden precisamente desarrollarse en otras, de tal forma que no se vean como agregados, que no se vean como retazos, sino verdaderamente como ciudadanos que forman sociedades importantes. Pero súper importantes
y no tener en cuenta o tener en cuenta que estas personas no necesitan del pesar de muchas personas, porque a veces se piensa eso, qué pesar, pobrecito, y la gente lo dice. No, al contrario, tal vez pobrecitos nosotros a veces que no tenemos la capacidad que tienen estas personas tan lindas de estar ahí y verlas en acción y que uno diga, no, definitivamente es una bendición. Y que de acuerdo a su condición van desarrollando o van haciendo mucho más notorias otras cualidades, otras aptitudes con P, de tal forma que la discapacidad que en algún momento ellos pueden tener se vuelva menor. Sí, señor. Sí, sí. Así que comienzo con mi frase del día. Por favor. La discapacidad no es una enfermedad, es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Y lo dijo Andoni Moreno, activista por la dignidad e inclusión de las personas con diversidad funcional. ¿Cómo le pareció? No, me encanta. Me encanta. Ya lo vi usted preparando a su público. Sí, señora. Yo lo vi. Sí, yo lo vi ya. Porque como la frase que sigue es su frase, en ella quiero un despliegue absolutamente alucinante para que no solo veamos lo brillante que es, sino lo comprometido que está con esta temática. Por favor, me encanta además porque mire usted cómo ha cambiado un poco el tema de la frase. Bueno, ahora porque me están pidiendo ya el libro, pero sí, sé que su merced se ríe, pero... No, porque me toca hacer el prólogo y no he empezado. Sí, no, y cuando sea un bestseller, pues ya sabemos que el prólogo es suyo, tengo que compartir el dinero que voy a ganar. Bueno. Doctor... Compartir el dinero que se va a ganar en el bestseller, por Sí, Dios. Bueno, sigamos. Vamos a perder. Me comencé a emocionar. Sí, bueno. Viene la frase que realmente le da el rating Sí, a este por programa, favor. como su merced Sí. lo sabe. Bueno, se prenden los televisores, ya la gente empieza a sacar papel. ¿Papil? ¿Es ¿Papiro? papil? No, papil es ¿Papiro? una mezcla entre lápiz y papel. Papil. Sí, es que iba a decir lápiz y papel. Papil. Bueno, empieza a sacar lápiz y papel ya la gente, doctora Carmen. La estoy viendo en sus casas, en todo Colombia, fuera de ella, por Instagram, también por Twitter, por Internet, por todas las redes sociales. Bueno, mi frase dice así: son maravillosos, hermosos y emprendedores. Me da mucho gusto cuando los veo, me da alegría y esperanza para seguir luchando. Amo esa bella energía y su capacidad. Estoy hablando de la inclusión laboral con discapacidad. No. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó. Gracias. La verdad me encantó, Gracias. no puedo decir que no. Sí. Y para entrar ya en materia con nuestro tema, tenemos que hablar acerca de lo que significa una persona con discapacidad. Porque nos estaremos refiriendo entonces a aquella persona que teniendo una o más deficiencias físicas o mentales, ya sea por causa psíquica, intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con el entorno, con el medio ambiente, con el medio natural o artificial, donde desarrolla su vida económica, política, cultural o social, experimenta impedimentos o restricciones para vivenciar una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. ¿Con quiénes? Con los demás. Por eso nuestro hashtag del día es trabajamos todos, porque debe ser eso el ideal de una sociedad donde todos disfrutemos de los mismos privilegios. Así es. Y sobre todo, como decía mi frase, doctora, cuando uno tiene la capacidad de poder observar estas personas, ahí donde dice uno, vea, y uno que se queja. Sí, es se queja increíble. de tantas cosas a Es veces. increíble y a veces no es precisamente el quejarse, sino el saber desarrollar y destacarnos con nuestras propias habilidades, que a veces ni siquiera sabemos dónde están, que es lo que más tristeza da. Y me encantan las empresas que cada vez, doctora, son más las empresas que tienen en su
en su ideal de empresa la inclusión de personas con discapacidad Claro que sí. para trabajar. Y esto debe convertirse en los países tercermundistas en un objetivo ideal, en un objetivo primario, un objetivo básico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los países del primer mundo, pues las personas pueden trabajar perfectamente. Vemos los supermercados tapizados de personas con diferentes tipos de discapacidades, centros comerciales, pero esta no, restaurantes, parques. Todo tipo de actividades se pueden realizar en países del primer mundo, tenga usted o no una discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que en muchas ocasiones son las que nos impiden llegar a encontrar un trabajo? El primero de todos es la discapacidad física, que es aquella persona que presenta dificultad física o movilidad reducida, incluso debiendo usar una prótesis, silla de ruedas, muletas, cualquier otro equipo para poder desplazarse. Discapacidad visual, ay, a mí me llama poderosamente la atención porque cuando nos falta uno de los sentidos o cuando estamos frente a una ceguera total o parcial, pues estamos hablando definitivamente de una persona con discapacidad. Pero tenemos la discapacidad auditiva, es aquella discapacidad que nos aleja completamente de nuestro mundo exterior y nos impide definitivamente tener los sonidos cerca a nosotros. Tenemos también la discapacidad mental e intelectual, pero se las voy a explicar después que prestemos atención a esta interesante nota que han hecho los periodistas de nuestro programa. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Angélica Pascagasa, coordinadora de inclusión laboral de la Fundación Ideal. Pero, ¿qué tipo de discapacidades se trabajan en esta fundación? Actualmente nosotros trabajamos con 4 tipos de discapacidad. Psicosocial, que está asociada a la enfermedad mental, como depresión, esquizofrenia, psicosis, trastornos obsesivos compulsivos, discapacidad física, intelectual y personas sordas o hipoacústicas. ¿Cómo es el proceso de inclusión de los muchachos? Una vez las personas hacen el contacto con la fundación, se hace una primera entrevista para aclarar expectativas y ajustar el perfil que tiene la persona que quiere ingresar. Nuevamente ya se entregas al proceso de adaptación integral, donde ellos se entrenan, forman y capacitan en hábitos laborales. Se hace a través de un simulacro de taller, que es un laboratorio de aprendizaje, donde las personas están entrenando día a día sobre las competencias reales que se ven en una empresa. Entonces la iniciativa, atención, responsabilidad, buenas prácticas de manufactura, todo lo que es el compañerismo, la tolerancia a las posturas, tolerancia a las figuras de autoridad. Cuando la persona ha terminado este proceso y nosotros observamos que ya cuenta con las competencias necesarias para ser egresados y si ya tenemos el contacto con la empresa y esa persona ya tiene las competencias y hace clic con el perfil que requiere la empresa, entonces les hacemos la presentación en la empresa. Previamente hemos preparado a la empresa para que se sienta acompañada, para que la empresa sepa que hay todo un proceso previo que debemos realizar. ¿Qué beneficios reciben las empresas? Como parte del proceso que hacemos con las empresas, también les contamos sobre los beneficios tributarios, que está en la Ley 361 del 95. Ellos pueden hacer exención de impuestos, no solamente descontar el 100% de salarios y prestaciones, sino del 200%. También tienen beneficios en las licitaciones, en el número de aprendices SENA que deben vincular, ya 2 aprendices, si requiere un cupo de 4 aprendices, solo con que vincule 2 personas ya es suficiente. Además del posicionamiento que tiene a nivel de responsabilidad social y que se convierten en un grupo de interés atractivo para otros clientes que tienen sus empresas. ¿Cómo está el país a nivel de inclusión? Pues actualmente hemos tenido avances, no estamos como quisiéramos en países desarrollados, sin embargo ya hemos tenido acercamientos y todos esos acercamientos se han convertido y traducido en aprendizajes que nos han permitido fortalecer estos procesos para que algún día se realicen de una manera natural, que una empresa simplemente publique una vacante y una persona con discapacidad pueda acceder sin dificultad. Sin embargo, todavía se presentan muchos problemas, sobre todo por el desconocimiento y el tabú que hay frente a la condición de las personas con discapacidad, porque se creen que no son igualmente productivas que las demás, o que se van a convertir en un problema, o que las leyes los van a afectar.
Realmente cuando estamos haciendo un proceso con acompañamiento, las empresas quedan muy tranquilas y finalmente se benefician de todo lo que es tener incluida la persona, desde el clima laboral, la cultura, la disminución en la rotación, en el ausentismo, y también impacta en la calidad de vida de las personas porque les permiten demostrar que son personas valiosas, útiles y que pueden dinamizar la economía de un país. ¿Cómo hacer parte de la fundación? Se pueden contactar con nosotros a través de la página web, los números telefónicos, y nosotros realizamos visitas o les agendamos visitas para que vengan a conocer la fundación y ellos puedan aclarar todas las expectativas que hay en torno frente a la inclusión de las personas con discapacidad. Para los aspirantes o beneficiarios, ellos tienen una reunión, una visita acá a la fundación donde ellos pueden preguntar, saber, conocer sus expectativas y si realmente lo que están buscando es lo que les ofrece la Fundación Ideal. Y finalmente, ¿cómo cambia el ambiente laboral en las empresas? Los índices de ausentismo y rotación en las empresas bajan, cambia el clima, la cultura. Es muy bonito ver cuando, por ejemplo, los jefes, los compañeros empiezan a aprender lengua de señas, cuando yo ya me refiero a las personas con toda la dignidad que merecen. Entonces eso es un logro súper importante y sobre todo ver que han impactado no solo a ellos mismos, sino a sus familias, que la vida les cambia y cambian ese modelo asistencialista por un modelo laboral productivo. Bueno, hablábamos de la discapacidad mental e intelectual y cuando nos referimos a esta, hablamos de una persona que trata o presenta dificultades severas para recordar, memorizar, percibir cualquier tipo de funciones cognitivas. Entonces, ¿se puede imaginar no recordar algunas cosas, no ejercer la memoria a cabalidad? No sabemos cuál en realidad es peor de las que hemos mencionado. Pero por eso hay mucha gente que entra en duda, ¿no? De poder contratar. Exactamente, pero eso no quiere decir que se vayan a equivocar inmediatamente. Tenemos una discapacidad psíquica psiquiátrica, es aquella persona que presenta trastornos notorios o permanentes en la adaptación a algunas situaciones o ambientes. Tenemos, por ejemplo, una discapacidad visceral. Usted inmediatamente, la gente piensa en que hay una discapacidad, no sé, de las vísceras, pero se trata de una persona que tiene dificultades en el funcionamiento de sus órganos internos, como corazón, pulmones, riñones, hígado. Entonces tiene una discapacidad. Entonces a veces tienen que utilizar algunos aditamentos o algunos aparatos que van a ayudar directamente a su permanencia en el hábitat. Tenemos la discapacidad múltiple, que es aquella persona que presenta más de una discapacidad. Y con todo y esto, pueden tener perfectamente la capacidad para trabajar sin ningún problema. La discapacidad y el trabajo, la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿a dónde nos lleva esto? Pues esto es un recorrido, Fabi, que nos lleva a pasear por varias entidades. Y la primera que nos encontramos es la Organización de las Naciones Unidas, quienes señalan que en el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, de las que le mencioné, de las cuales casi el 57% habita en países en vía de desarrollo. Es decir, que el otro que es más complicado, que es más, exactamente, son las que están casi en el... que a veces por constitución casi que debería ser como obligatorio, pues, en algunas empresas que tengan la inclusión de estas personas, es porque increíble. es que pueden querer trabajar o por un accidente o X o Y circunstancias, ¿cierto? Perdieron alguno de sus miembros, tienen alguna discapacidad y no tienen esa oportunidad de trabajar, sintiéndose útiles también, Exacto. ¿no? Exacto, y es lo más importante, ¿no? Porque tienen también la fuerza, tienen también la valentía, el arrojo para hacerlo. Y eso como ambiente laboral, por ejemplo, es motivacional, pero al 100. Claro. Yo tuve la fortuna de compartir, digamos, un espacio con una persona que le faltaba su vista, ¿cierto? Y era muy motivante verlo, porque a través del oído, ¿cierto? Él desarrollaba todo y era una capacidad impresionante. Yo creo que lo hacía mejor que personas que Claro. tienen la vista, ¿no? Claro, que porque ven. comienzan a desarrollar los otros sentidos y comienzan a prestarse para que el ejercicio de esto sea mucho mayor. Mira que en el año 2011 la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, a través del Informe Mundial sobre la Discapacidad,
cifran en un 15% al total de la población mundial que vive en esta situación, indicando que la mayoría de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad por ausencia o precariedad de bienes y servicios adecuados a sus necesidades. De hecho, incluso, doctora Carmen, uno ve que ya en vías, en espacios como baños, todo ese tipo de espacios que a veces Andenes. No se piensa, digamos, en las personas que tienen discapacidad, ¿no? Que en los buses, que Sistema en de ciertos transporte. espacios que uno dice, bueno, pero ¿y por qué no se piensa en esas personas? Ya, por ejemplo, en Colombia uno ve muchos espacios que ya están pensados para esas personas. Sí, y así, pero mira que si bien es cierto, hay algunas ciudades que tienen algunos espacios, porque no los tienen todos. Sí, no. Mientras que sabemos, por ejemplo, que en ciudades medianas o en ciudades pequeñas ni siquiera se alcanza a percibir que estas personas con algún tipo de discapacidad pueden llegar a servir a la sociedad. Pero, ¿cuál es el quid del asunto de las personas con discapacidad y cómo se les brinda a los trabajadores la posibilidad de mejorar su calidad de vida, desarrollarse y realizarse para seguir impactando positivamente el funcionamiento global de los equipos de trabajo, como tú bien decías? Cuando hay una persona que tiene una discapacidad y uno está ahí, uno se presta a ir a una velocidad alarmante, porque si ella puede, ¿cómo más no voy a poder yo? Sabemos que la presencia de trabajadores con discapacidad une, integra e impone desafíos colectivos de productividad debido a la gran responsabilidad y perseverancia que estas personas mantienen. Por eso les voy a invitar a que sigamos disfrutando estas bellas notas que hemos realizado para ustedes. Hoy en Juntos a las 3 nos encontramos con Daniel Salazar, miembro de la Junta Directiva del Centro Comercial Gran Estación y creador de la Fundación Arcángeles, quien nos cuenta de dónde nace la iniciativa de inclusión laboral para la población con discapacidad. Nace a través de un accidente que sufrió mi hermano mayor hace 12 años. Mi hermano estaba en una reunión familiar y tuvo un accidente y sufrió una ruptura de la cervical 5 y 4, quedando en condición de cuadraplegia. Fuimos a hacer rehabilitación física en diferentes centros, en diferentes lugares. Llegamos a Estados Unidos y nos dimos cuenta que la población en condición de discapacidad pues tiene toda la vida por delante, puede trabajar, puede hacer deporte, puede ir al cine, puede hacer eventos culturales, todo esto, y nos dimos cuenta que en Estados Unidos pues lo manejan muy bien y quisimos traerlo aquí a Colombia. Entonces empezamos con un centro de rehabilitación, una IPS, en la Fundación Arcángeles, pero luego nos dimos cuenta que el problema no era solamente una rehabilitación física, sino que había que hacer una rehabilitación integral para que se reintegren las personas que sufren un accidente o que tienen algún tipo de discapacidad, para que se reintegren a la vida, pues a la sociedad. Entonces, no solamente era la parte de salud, sino abrimos un club deportivo, abrimos un club cultural y nos especializamos en el programa de inclusión laboral para el personal con discapacidad. Lo empezamos haciendo un programa piloto con una empresa de seguridad y pues funcionó muy bien. Lo aplicamos, lo desarrollamos aquí en Gran Estación. Es un programa que con la empresa de seguridad lo hemos podido llevar a diferentes ciudades en Latinoamérica. Y pues no solamente en el área de seguridad, sino que también tenemos personal con discapacidad en áreas administrativas, dentro de los centros comerciales. Hemos tratado de operar en diferentes empresas también, de empresas de manufactura, call center, en diferentes áreas para poder hacer de este programa de inclusión laboral para personas con discapacidad algo bien global y muy holístico. ¿Cómo despertar conciencia a los empresarios? Las empresas a veces le tienen mucho miedo, pues como cualquier persona, le tienen mucho miedo a lo desconocido, y un poco poder romper el paradigma de que la persona en condición de discapacidad es un enfermo que tiene que estar por allá encerrado, y poder romper ese paradigma para darnos cuenta que una persona con discapacidad puede cumplir cualquier función aquí en una empresa, y darnos cuenta que la persona con una discapacidad lo que pasa es que tiene un impedimento en poder subir unas escaleras o no sé, qué sé yo, abrir una puerta o diferentes funciones del día, pero son impedimentos
que no tiene la persona, sino que lo tiene el entorno. Las escaleras las tiene el edificio, no la persona con discapacidad. Entonces un poco romper ese paradigma, para lo cual nosotros pues nos basamos mucho en la Convención de Naciones Unidas, que busca respetar los derechos de las personas en condición de discapacidad, que eso es básicamente una guía de cómo debe estar el entorno, cómo debe ser el trato, cómo debe ser todo para pues, no hacer exclusión a las personas con discapacidad. Un mensaje para romper los impedimentos frente a la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Pues yo pienso que a los empresarios les digo, miren, no les dé miedo, es cuestión de conocer las leyes colombianas. Uno tiene muchas cosas a favor si contrata personas con discapacidad. No solamente pensar que está obrando bien, sino que va a tener beneficios tributarios, va a tener extensiones de renta. Y hombre, pues háganle, no les dé miedo, que la verdad es una labor muy buena y nosotros no lo vemos como si estuviéramos haciéndole un favor a nadie, sino que estamos viendo una oportunidad empresarial y una responsabilidad también, no es un favor. Janet Rocío Corredor, psicóloga del Centro Comercial, nos deja un mensaje desde su condición de discapacidad. Bueno, les diría lo que he venido planteando desde hace muchos años con el Centro Comercial, y es romper esos paradigmas negativos que tienen en torno a la discapacidad. Las personas que piensan que una persona discapacitada es una persona que está en silla de ruedas, que una persona que no tiene manos, una persona que no ve, una persona que no oye y es el pobrecito y ay, qué pecadito y no puede hacer nada, toca ayudarlo. Entonces lo ven como una carga para la sociedad. Hay que romper ese paradigma, no somos una carga para la sociedad. Si a mí me dan la posibilidad de poder subir hasta el 4º piso y trabajar en la administración, lo hago y me la dieron. Trabajo acá, puedo ir a todos los pisos, puedo hacer mi trabajo psicológico, mi trabajo en responsabilidad social empresarial. Entonces, en la medida que no haya barreras arquitectónicas, podemos demostrarles quiénes somos. En medio de todo este trabajo de inclusión, debemos hacer una connotación especial con respecto a las barreras de entrada. Son las barreras relacionadas, por ejemplo, con las empresas. Y aquí anotamos falta de experiencia, que es considerada completamente determinante, pues se estima que a menor experiencia pues encontraremos muchas más barreras. Tenemos la ausencia de una política inclusiva. Contar con una política inclusiva en la empresa es considerado una condición necesaria, pero no suficiente para la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya que puede haber deficiencias culturales, como hemos dicho, o deficiencias o capacidades organizacionales, pese a contar con una política de inclusión, pero siempre hay el temor de tener que contratar a estas personas con discapacidad. Tenemos también, Fabi, una cultura no inclusiva. Como tú decías, las vías no están preparadas, los medios de transporte tampoco, el comercio tampoco. ¿Y qué hacen estas personas? Para irse a la calle a padecer, prefieren quedarse entonces en su casa, claro, en su medio hábitat, sin problemas. Están como en un encerramiento un poco obligado, porque a veces hay una sociedad que ni siquiera se da cuenta que existe. Vamos a la lotería, doctora Carmen, por favor. Ya regresamos. Doctora Carmen, dígame. Le tengo algo especial. Por favor. Una llamada. Gracias. De Ana María. Recíbala, por favor. Ana María. Buenas tardes, doctora Carmen y Fabián. ¿Cómo estás, mi vida? Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal nuestro tema de hoy? Muy interesante, me ha gustado mucho ya que trabajo en el ámbito de las personas con discapacidad, entonces me gusta mucho el tema de hoy. Bueno, ¿y qué puedes destacar de este tema tan importante? Bueno, pues con respecto al tema, yo sí quiero decir que realmente hay muy bajas oportunidades en el ámbito laboral para las personas con discapacidad para ser incluidas, ya sea cualquier tipo de discapacidad, porque primero las empresas no están preparadas en infraestructura, lo que ustedes estaban comentando, no existen las rampas, por ejemplo, para las personas para movilizarse en una silla de ruedas, o las personas con discapacidad visual, el tema del computador, de pronto que tenga programas de braille o de lectoescritura. Y finalmente pues tampoco están capacitadas para recibir a las personas con discapacidad. Entonces si es difícil encontrar trabajo para personas que no están en esta situación, claro, es el triple difícil para personas en situación de discapacidad.
Sí, me encanta el aporte que ha hecho Ana María porque es bastante, mejor Preciso. dicho, está hecho a tiempo y es precisamente lo que las personas han levantado a manera de queja. Como dirían por ahí, prácticamente es así, doctora. Es así. Cuando estábamos hablando de las barreras, tenemos que mencionar que la falta de capacidades organizacionales, la ausencia o la precariedad de ciertas capacidades organizacionales como infraestructura, bien lo mencionaba Ana María, capacitación, comunicación, todo esto adaptado a la diversidad. ¿Qué va a hacer o en qué va a impactar? Pues en inhibir o dificultar el desempeño y la adaptación del trabajador con discapacidad a su puesto de trabajo y a la organización. Si no hay nada, entonces ¿cómo se va a transportar la persona con una sillita de ruedas, con unas muletas? ¿Cómo se va a transportar si además de todo, si tiene ceguera, va con un perro, por ejemplo, y con un bastón? Entonces, todo este tipo de situaciones hay que preverlas. Pero hay muchos miedos y hay muchos mitos sobre la discapacidad y esos también se constituyen en formas de barreras. ¿Por qué? Porque la base emocional de la empresa frente a la discapacidad es tanto o más determinante que la experiencia de las personas para enriquecer esta temática. ¿Por qué? Porque estos miedos se convierten en la antesala de los argumentos de las conductas inclusivas. Por favor. Doctora Carmen, muchísimas gracias por invitarme a un programa muy interesante, como siempre. Siempre la quería conocer. Usted es una mujer muy hermosa, muy linda. Muchas gracias de verdad por invitarme. Bueno, doctora Carmen, ¿existirá, así como hay bolsas de empleo generales, existirá alguna organización que tenga a estas personas con discapacidad, que las programe, que las pueda organizar, que las tenga como planeadas o planilladas? Mira, para en algún realidad tipo de me empresa? encantaría a que, si existen, tuviesen la fineza, la delicadeza de avisarnos, de contarnos. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades nosotros siempre hemos sabido que este tipo de empresas están destinadas a cubrir ¿qué? La urgencia y la necesidad laboral de las organizaciones frente a las exigencias de personas, entre comillas, normales. Debería existir. Debería existir, pero de acuerdo a lo que reportan, por ejemplo, las estadísticas, yo no conozco precisamente un headhunter que se encargue precisamente de buscarle trabajo a altos ejecutivos con estas características. Y pienso que con la experiencia que han tenido, con lo que han sido, por ejemplo, yo tuve un profesor en Derecho, que además nos dio Derecho Constitucional, y era el doctor Ciro Angarita Barón, que era una persona que se transportaba en una silla de ruedas y que había padecido de creo que era una disfunción cerebral desde pequeño al nacer. Y le quiero decir, era magistrado de la Corte Constitucional, brillantísimo, con las ideas más claras y más nítidas frente a las demás personas. Velaba por los derechos de las personas y siempre estaba atento a que todo debía llegar a cumplirse en el margen de un derecho, de un Estado social de derecho. Pero ¿qué pasa con esto? Pues aquí a veces nos decimos, no, la puerta está cerrada, ustedes no tienen la capacidad, ustedes no están ni siquiera preparados para asumir esta sociedad, porque mire que no hay ni siquiera transporte, allá a su casa no entra el bus de la empresa o algo así, y terminamos entonces enredados y ahí, ¿qué pasa? Que desmotivamos a todas estas personas y terminan sucediendo todas las debacles emocionales de las personas con algún tipo de disfunción. Pero vámonos a esta nota y seguimos aquí aprendiendo de este importante tema. Porque sería muy interesante. Sí, sí. Hoy Juntos a las 3 se trasladó a Teletón para hablar con Esperanza Rodríguez, coordinadora nacional de inclusión de la Fundación Teletón, pero para contextualizar qué hace esta entidad. Teletón es una fundación que está presente en Colombia desde hace más de 40 años, cuya razón de ser es apoyar a la población con discapacidad física o motora mediante procesos de rehabilitación integral. Tenemos 4 centros de rehabilitación integral ubicados en Soacha, Manizales, Barranquilla y Cartagena, y un 5º centro que se espera muy pronto esté funcionando en Bogotá. ¿Qué población atiende y apoya?
Teletón atiende básicamente a población con discapacidad de tipo físico o motor. Cuando hablamos de esta condición de discapacidad, estamos hablando de personas que presentan básicamente limitaciones en actividades relacionadas con la movilidad, con el desplazamiento, con la locomoción, para desempeñar cualquier actividad como cualquiera de nosotros, pero lo más importante es que se enfrentan a barreras muy fuertes en el medio ambiente que hacen que su condición realmente se agrave o se magnifique mucho más. ¿Cómo Teletón ayuda a la inclusión laboral de las personas con alguna discapacidad? A partir del decreto 2852 del año 2013 y de la ley de protección al cesante laboral generada también en el año 2013, las instituciones de rehabilitación, entre ellas Fundación Teletón, tuvimos una reestructuración muy fuerte en el tipo de actividades que podíamos y podemos hacer con la población con discapacidad. A partir del año 2013, una institución como Teletón se convierte en un mecanismo de apoyo para que las personas con discapacidad, usuarias de los procesos de rehabilitación, primero estén claramente orientadas, informadas de cómo funciona el Servicio Público Nacional de Empleo, y en ese sentido lo que hace Teletón es orientarlos, informarlos, apoyarles en su proceso de orientación, de educación y de articulación al sistema público de empleo que tiene Colombia. ¿Hay actividades específicas en donde las personas puedan apoyarse para conseguir trabajo? Teletón tiene alianzas muy valiosas. Nuestra alianza muy valiosa es con el programa de Trust for the Americas, un programa de la Organización de Estados Americanos, OEA. A partir de este programa, los centros de rehabilitación de Soacha, Barranquilla y Manizales tienen algo que se denominan aulas poeta. En estas aulas poeta, no solamente las personas que atendemos, sino sus familias y sus cuidadores acceden a procesos de capacitación en tecnologías, y con esto nosotros generamos un mecanismo de apoyo para que ellos posteriormente puedan articularse al mercado laboral. También tenemos alianza con el SENA y allí también podemos gestionar y gestionamos cursos de capacitación para el trabajo, de tal manera que las personas también vayan adquiriendo esas competencias. Y desde lo que podemos hacer como Teletón, seguimos educando a las empresas, seguimos formando a las empresas, y en aquellas que generan oportunidades de tipo laboral, hacemos todo el proceso de acompañamiento, de seguimiento y de evaluación oportuna para que sea una articulación entre personas y entre empresas. ¿Cómo podemos ayudar a esta labor de Teletón? Un ciudadano puede ser parte de Teletón de cualquier forma. Yo creo que ante todo como ciudadanos lo más importante es conocer qué hace Teletón, tener presente que cada año durante 27 horas, que es el momento en el cual Teletón se hace mucho más visible a la ciudadanía, ahí, en ese momento, a partir de su solidaridad, el ciudadano común y corriente puede empezar a ser parte de Teletón. Tenemos también un programa interno de voluntarios muy fuerte, donde las personas del común y corriente pueden también acceder y apoyarnos, y lo más importante es que los centros están para las personas con discapacidad, y en ese sentido ellos se pueden articular como usuarios que tengan o no tengan una capacidad de pago como tal. Usted ahorita me estaba preguntando acerca de qué pasaría en el caso de las barreras que son atribuidas a la propia persona con discapacidad. Pero Obviamente. eso sí ya es como la autoestima, el miedo, ¿no? Y ahí sí, el bajo nivel de carácter. Y ahí sí recomendaría una intervención terapéutica Claro. de inmediato. Tenemos que a veces el tipo de discapacidad se convierte en la misma barrera. ¿Por qué? Porque el tipo o nivel de discapacidad es visto como una barrera por empresas con menos experiencia e inclusión, las que en ese acto reducen su quehacer a su actividad principal. Por ejemplo, transporte de cargas pesadas. No, señor, mire, no insista, aquí estamos en esto. Extracción de materias primas, por ejemplo. Empresas que tienen una producción.
Lo que hacen es que se omiten los ámbitos administrativos o de apoyo para este tipo de personas. Y no solamente ellos van a poder trabajar en la extracción de una materia prima o en una producción, sino que pueden trabajar precisamente en lograr procesos administrativos y logísticos en los que ellos también pueden colaborar y los pueden hacer factibles y sencillos. Claro, pero por ejemplo, donde hay trabajos pesados, su merced no vio No, los olímpicos, trabajo- por ejemplo, esa gente No, levantando no, las pero- pesas. Ah, no, mejor dicho, Sí, vamos a unos pero- comerciales y ya regresamos con Juntos a las 3. ¿Dónde me deja, Fabián, la barrera calificada como escasa calificación técnica? Es decir, que no están lo suficientemente calificados. En algunos casos se considera que en el mundo de la discapacidad cuesta encontrar personas técnicamente bien calificadas, Bueno, y en porque eso- también deben tener una preparación, Claro, efectivamente. y en eso hay que ser claro, doctora Carmen, porque era lo que yo le comentaba al principio. Obviamente, si la persona tiene la capacidad, ¿por qué no darle el chance? Exactamente. Ahora, pues, si no tiene la capacidad, pues Bueno, obviamente pero sí yo le me queda muy imagino que difícil a hay la otro empresa. tipo de tareas. Eso es otra cosa. Eso es otra Eso es otra cosa, ¿no? cosa. Hay Y- otro tipo de tareas para las personas. Por eso es, Sí. ¿qué tipo de inclusión tiene, por ejemplo, cada empresa? Pero es que a veces la Si es inclusión dado es o no es nula. dado. Lo que Ah. ocurre es que a veces la inclusión es nula y ni siquiera se tiene en cuenta. Son los sitios, por Generalmente- ejemplo, que yo he visto, sitios de cadena, ¿sí? Por ejemplo. Estos almacenes de cadena que de Sí, pronto he visto sí. en centros comerciales, En he centros visto comerciales. sobre todo en seguridad, También. personas en sillas de ruedas, he visto Sí. muchísimo. Con el ¿sí? canino, Claro, por ejemplo. que están ahí todo el tiempo o están dando información O en está- silla o de por- ruedas. Exactamente, o están en el sitio de información y están indicando dónde queda un sitio, dónde queda el otro sitio. Generalmente se atribuye esta situación a la mala formación que recibirían las personas con discapacidad en el sistema educacional, porque de esto también recibimos muchas fallas. ¿Y qué ocurre? Que cuando no tenemos la capacidad académica para formarnos, pues luego no podemos exigir una inclusión verdadera. Pero obviamente hay otras tareas. No me gusta decir nunca tareas menores, porque toda tarea implica un grado de Ah, no, complejidad. eso es como en la actuación, no hay personaje pequeño. Exactamente. Sencillo. También como barrera tenemos la falta de habilidades blandas. No saben venderse, chicos. Si tenemos una discapacidad, vamos también a convertirnos en unos valientes, porque junto con el aspecto que mencioné anteriormente, tras de que no tenemos una academia perfeccionada y nosotros somos tímidos o somos poco aguerridos para vendernos, pues obvio, vamos a tener con frecuencia que las personas con algún tipo de discapacidad no van a contar sino con unas habilidades blandas. Lo que se necesita es gente que pueda competir en igualdad de condiciones con otros trabajadores y no precisamente que nos levante como el pesar, que nos levante la compasión. Hay muchos mitos en realidad acerca de todos los anteriores, pero que las barreras existen sin ningún lugar a duda, no son un mito, son una verdadera realidad y están relacionados con la discapacidad, cualquiera que ésta sea, cualquier tipo de discapacidad que usted presente. Creencia también tenemos de que las personas con discapacidad se ausentan o se accidentan o se enferman más que los trabajadores sin discapacidad. Pero ¿qué ocurre? Uno a veces encuentra una gente que se agripa todos los días, que se enferma todos los días y que va al médico todos los Por días. favor, que hemos hablado de esos personajes acá Sí, que señor. son los hipocondriacos. Y los que son perezosos también para ir a trabajar, y que sí, les da mucha señor. mamera trabajar. Sí, señor. Pero hay personas también que generan ese tipo de, digamos, de trabajos. Conozco una fundación, no sé, ellos pintan con los pies, ¿no? Incluso creo que en estos días tengo que revisar muy bien en mi casa porque ya me llegó un paquete de tarjetas navideñas. Entonces ellos le mandan a uno paquete de tarjetas navideñas y le mandan de una vez ahí como una... El volante. Un pago, ¿cómo se llama? Una consignación de pago de un banco a la fundación de ellos y su merced decide si colabora o no colabora. Pero es una labor que tienen ellos como ¿Y si no, usted los fundación. devuelve? Sí, sí, ¿ve? Pero lo ideal es que uno dice, bueno, pues chévere, porque uno ve el trabajo también. Claro. No sé hasta qué punto, cómo hacen ellos, por ejemplo,
para tener la base de datos de las personas. No, esa base de datos yo le quiero decir que eso... Que ahí sí Ese es un trabajo de logística importante, pero recuerden Claro. que ahorita se están actualizando las bases de datos. Y es que mire, si nos ponemos a pensar, hay barreras también asociadas con las familias de origen de las personas que tienen discapacidad, porque encontramos la sobreprotección familiar. Ay, no, él no sabe hacer nada, déjamelo aquí en la casa. Y no distinguen entre un tipo de familia que actuaría de manera sobreprotectora, tratando de evitar que su pariente se exponga a situaciones consideradas como hostiles o peligrosas o de riesgo en un trabajo. Luego también tenemos dentro de esto la discriminación familiar, que además de la familia sobreprotectora, se describe a un tipo de familia que procura evitar que la persona con discapacidad circule socialmente. Entonces, tenemos que lo esconden, ¿no? Como que lo apartan. Lo ocultan, y esto me parece absolutamente hostil, me parece agresivo y me parece violento. No tenemos por qué esconder a nuestro familiar que tiene una discapacidad cuando se puede desarrollar desde otra perspectiva. Y depende también, una vez tuve la experiencia, doctora Carmen, de visitar un espacio, una fundación en Bucaramanga, donde habían personas que obviamente nacen con un tipo de discapacidad que es demasiado agresivo, es demasiado fuerte, y que siempre deben tener una persona al que lado, los cuide, que les dé la comida, que eso es diferente. Pero también me dio mucho dolor de ver, digamos, el estado, ¿no?, en el que se encuentran. En que se encuentran estas personas, porque incluso había personas que estaban amarradas. Sí, esto sí es lamentable. Porque eso sí se va en hacían contra, daño. Pero ¿sí? esto sí, pero ¿cómo pero estaban amarradas? Médicamente, ¿En qué condiciones estaban amarradas? Otra cosa es que, claro, yo llego y digo, estaban vulnerando claro, eso. ¿qué tal si está amarrado, digamos, con algo de colores o algo que él sienta que no está como con una presión? No, es increíble, pero son algo diversas colorido, modalidades, ¿ves?, de las cuales usted puede estar de acuerdo o no, pero seguramente el dictamen médico es lo que nos va a permitir. Pero pienso que hay otras formas de hacerlo y no precisamente amarrados de eso. Le voy a invitar a que veamos esta nota y a que sigamos aquí compartiendo, aprendiendo y saliendo de todas estas dudas. ¿Qué derechos tienen las personas con alguna discapacidad en el ámbito laboral? En principio, estas son personas que tienen protección en la Constitución. No hay que olvidar que esta es una herramienta que establece que ellos deben garantizar el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones pues, son discriminados. Entonces, un primer derecho y muy importante es que ellos tengan igualdad en el trabajo, es decir, que tengan las mismas posibilidades que cualquier tipo de trabajador. ¿Qué obligaciones tienen las empresas con este grupo poblacional? En principio, estos son trabajadores que tienen unas garantías, ya que por su estado de discapacidad no pueden ser despedidos por su discapacidad. Es decir, pueden ser despedidos cuando incumplan con sus funciones. Por tal razón, si hay una justa causa, podrán ser despedidos. Sin embargo, cuando ellos cumplen con sus funciones, cumplen con sus actividades, ellos no podrán ser despedidos. Y si por algún motivo quisieran despedirlos, tendrían que pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Pero ojo, porque existe una justa causa. ¿Qué mecanismos se pueden usar cuando sus derechos son vulnerados? En principio, si algún derecho de ellos es vulnerado, ellos tienen un mecanismo, una herramienta que es la sometutela. ¿Por qué? Como lo decía inicialmente, al ser un derecho fundamental, el tema de la igualdad y el tema de la estabilidad, si ellos son despedidos o desprotegidos de derechos, pueden acudir a la sometutela. Adicionalmente, pueden colocar una queja ante el Ministerio del Trabajo indicando que hubo esta violación para que sean respetados derechos y protegidos. Y si no procede la tutela y la querella no genera ningún efecto, podrán acudir a la jurisdicción laboral y reclamar sus derechos y sus beneficios económicos. ¿Tienen las empresas la obligación de contratar personas con alguna discapacidad? En principio hay una normatividad que busca promover este tipo de contratación. ¿Para qué? Para que las empresas pues tengan beneficios en materia de contratación con entidades públicas, beneficios en materia de impuestos. Es decir, ellos tienen beneficios al contratarlos. Lo que yo puedo decirles por mi experiencia es que lo que se ha notado en las empresas es que estos trabajadores con discapacidad son muy productivos, cumplen con sus funciones y por eso muchas empresas actualmente los contratan, porque al ser productivos, al cumplir con sus funciones, tienen un buen rendimiento. Y una cosa paradójica, a veces personas que no tienen ninguna discapacidad no tienen el mismo rendimiento de personas como estas. ¿Y qué invitación nos da el doctor Ricardo Barona sobre este tema? En muchas ocasiones se ha planteado
que no se contrate personas con discapacidad, que porque nunca se pueden sacar y que por ese motivo es para la empresa algo muy engorroso. Pero yo quiero invitarlos a romper esos paradigmas. Por el contrario, cuando una empresa contrata personas con discapacidad, va a ver el rendimiento, en primer lugar, de estas personas. En segundo lugar, va a haber el compromiso de ellas mismas. Y a su vez, va a ver que si hay una justa causa, ellos pueden ser despedidos como cualquier tipo de trabajador. Por eso yo invito a todas las empresas del país a que cerremos la brecha y que busquemos la igualdad. Y que así como muchas empresas ya lo están haciendo, por ejemplo, uno ve empresas en las cuales tienen como política contratar ese tipo de personas, que también lo hagan y van a ver que la producción, van a ver que la producción de las personas va a ser mucho mejor. La gente puede preguntarse, bueno, ¿y cuáles son los beneficios que puede Claro que tener sí. una persona con discapacidad cuando tiene esa inclusión laboral? Mire, el primero que encontramos es el impacto positivo en la economía personal y familiar. Nos ayuda en todos los aspectos. El segundo que encontramos son los mayores grados de autonomía frente a esta persona. Es decir, ya no va a tener que andar con su lazarillo. La liberación de energía, de tiempo y de recursos en la familia, porque él ya no va a ser una carga, sino que va a considerarse un aportante. Mejora no solo la autovaloración personal, sino también la autoestima de esta persona con discapacidad, que es lo mejor. Y aquí hay muchos beneficios que esta persona podría experimentar si las empresas con la inclusión laboral de personas con discapacidad disponen de este espacio también. Bueno, pues Ahí que lo haya dejamos más planteado. motivación y que las empresas en Colombia tengan más inclusión laboral. Muchísimas gracias, muchísimas doctora gracias Carmen. a usted Qué por tema llegar. tan lindo. Qué tema tan bonito. Muchísimas Nunca gracias, Fabián cambie. Ricardo. Sigue así, por favor. Y te voy a decir una cosa. Sí, Es la dime primera la vez mañana, que te, por es favor. la primera vez Adiós. que te siento la mano caliente, porque vean como agregados, que no se vean como retazos, sino verdaderamente como ciudadanos que forman sociedades importantes. Pero súper importantes, y no tener en cuenta o tener en cuenta que estas personas no necesitan del pesar de muchas personas, porque a veces se piensa eso, que pesar, pobrecito, y la gente lo dice. No, al contrario, tal vez pobrecitos nosotros a veces, que no tenemos la capacidad que tienen estas personas tan lindas de estar ahí y verlas en acción y que uno diga, no, definitivamente es una bendición. Y que de acuerdo a su condición van desarrollando o van haciendo mucho más notorias otras cualidades, otras aptitudes con P, de tal forma que la discapacidad que en algún momento ellos pueden tener se vuelva menor. Sí, señor. Sí, sí. Así que comienzo con mi frase del día. Por favor. La discapacidad no es una enfermedad, es un... Trabajamos todos. Trabajamos todos en nuestro numeral. Doctora Carmen, Usted se siente hoy en el teatro, yo sé. ¿cómo le ha ido? Muy bien. Me encanta. Qué lindo. Indo. ¿Puede Doctora, sentarse? siempre había querido eso. ¿Puede sentarse? Tener un eco en todo lo que Bueno, yo ya hoy lo dijera tuvo, en la entonces vida. pienso que fue suficiente. Este ¿Podemos tema de hoy, doctora Carmen, me encanta, porque me produce siempre algo mágico en mí, seguir? ¿Por qué? porque admiro tanto a estas personas, doctora Carmen, pero tanto, que a veces los seres humanos nos quejamos en la vida por bobadas, por cualquier cosa, algo pequeño, algo insignificante, ¿sí? Algo delgado. Pero cuando ve uno de estos personajes con toda la actitud, ahí es donde uno dice, gracias a las tres. Con la doctora Carmen Larrazábal, Ya ha dicho todo Fabián eso Mendoza dos veces, ya le he y contado. su merced. Lo ha repetido dos Porque la veces. doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced son los que hacen este programa. Y recuerden, juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Cuarta Fabián vez. Mendoza y su Cuarta merced. vez. Nos pueden llamar al 410-7325 o escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter.
@juntos a las 3 con número. Las redes sociales de la doctora Carmen Larrazábal son o es Va a confundir a la gente. @DRA Carmen L. Y las mías, @Fabián Mendoza B pequeña. Nuestro hashtag o numeral que tenemos el día de hoy es trabajar. Hola. Sí. Hola. Sí. Probando. Sonido. Se va a golpear con la grúa, Fabián. No, señora. Estoy tratando de incluirme en esta cámara especial hoy. Directamente desde los estudios de NTC. En especial, en exclusiva, Fabián Mendoza, la doctora Carmen Larrazábal. Escucha ese eco, ¿no, doctora? Tan lindo. Sí. Y su merced se conecta no a la 1 ni a las 2, ni a las 2:45, ni a las 2:50, no señor, ni a las 2:51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, sino a las 3 de la tarde con este programa que para mí es el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde, que se llama Juntos a la Vida, porque mis ojos pueden ver esto. Por favor. Bueno, ya ustedes lo oyeron de viva voz del señor Fabián Mendoza, que le encanta el tema de hoy, pero ¿sabe? A mí este tema lo que me llena es de coraje, lo que me llena es de fuerza, para seguir pensando que en muchas oportunidades las cosas que nos han sucedido en la vida o con las que llegamos a este mundo de adultos no se pueden convertir en la dificultad para no alcanzar los sueños y para no alcanzar nuestras metas laborales. Y seguir, eso, ¿no? Y luchar. Y luchar. Por lo que uno tiene. Por eso hoy nosotros los estamos invitando desde aquí a que prestemos mucha atención y a que compartamos no solo el trabajo, sino que también exijamos el trabajo suficiente para todos. Inclusive porque como es de inclusión, vamos a hablar de aquellas personas que aún no teniendo el 100% de sus capacidades, pueden precisamente desarrollarse en otras, de tal forma que no se